hablar de seguridad sin hablar de personas con discapacidad no es correcto. Cuando hablamos de la seguridad de las personas deben de incluir a toda la diversidad que habita en las ciudades, los estados, los municipios. Nuestra mesa, bueno, antes que nada debo agradecer a los integrantes de la mesa. Se ha trabajado semana tras semana en la preparación de una propuesta. ¿Puedo hablar? Es un poquito molesto el micrófono. Hemos estado trabajando semana tras semana en la elaboración de una propuesta y hemos descubierto varias cosas. Como antecedente a todo esto, debo decirles, la Organización Mundial de la Salud dice que somos 1.100 millones de personas con discapacidad en el planeta. Eso es ya un dato atrasado, ahorita somos más. Para que se den una idea, unas 10 veces los habitantes de este país. No es asunto menor. Debemos de estar metidos en todos los aspectos que están metidas todas las personas, aunque aquí en nuestro país no se reconoce ese 15%, sino que se habla de un 5, un 6%, por obvias razones, porque somos sujetos de política pública, y cuando se habla de política pública se habla de dinero, se habla de economía, entonces es mejor no contarnos. Nosotros tenemos un poquito de culpa porque no hemos levantado la mano, aquí estamos levantando la mano, para empezar a ser tomados en cuenta. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado que tiene rango constitucional, dice que todas nuestras autoridades, los estados parte, deben de tomarnos en cuenta en toda la política pública que tenga que ver con nosotros. Y la seguridad pública de las personas es política pública que tiene que ver con nosotros también. Ya sé que no podemos ver un montón de personas con discapacidad en la calle, por lo tanto podríamos asumir que las personas con discapacidad no viven inseguridad o no viven el crimen o todo eso, podríamos asumirlo. Obviamente las personas con discapacidad no están en la calle por obvias razones, las ciudades son inaccesibles. Debo decirles, han hablado de tantos temas aquí, de la denuncia, por ejemplo. Para las personas con discapacidad el presentar denuncias es complicado. De hecho, no tenemos los formatos accesibles. Instituciones como C4 han estado pensando en eso y han estado cambiando, pero no todas las instituciones de gobierno lo han hecho. Así es de que la seguridad y el acceso a la justicia sigue siendo algo muy lejano para las personas con discapacidad, que aunque no veamos en la calle, porque nosotros mismos las relegamos, ahí están, y son sujetas de derecho y son víctimas de inseguridad también. Les comento un par de cosas. Cuando hablamos de seguridad pública de las personas con discapacidad, el reglamento por los derechos de las personas con discapacidad de este municipio tiene inserto en su artículo 13 un protocolo de actuación que debe de seguir la policía municipal cuando intervenga una persona con discapacidad. Deben de seguir el protocolo. Obviamente la policía municipal no lo conoce, nos falta capacitación. Antes de capacitación sobre lo que dice un manualito ahí, los manuales recordemos que están hechos para las personas. Para eso están hechos. Hay que conocer primero a la persona. Se deben de capacitar en cuanto a qué es discapacidad, cuáles son las discapacidades y conocerlos, para después capacitarse en cuanto al protocolo. Hay un protocolo de actuación hablando de acceso a la impartición de justicia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2013 y que de hecho han sido invitados nuestros magistrados a otros países como Chile, como Perú, como Uruguay, para exponer acerca de nuestro protocolo, y aquí lo conocemos poco y yo les puedo hablar en experiencia propia, el por qué lo digo. Esa es una realidad. Hay un par de cosas en todo esto. Creo que el problema más serio de las personas con discapacidad y las autoridades y la seguridad y el acceso a la justicia se debe a puro desconocimiento. En principio, desconocimiento de qué, de quiénes somos.
nuestras autoridades no nos conocen y ya se les ha puesto ejemplos aquí, cómo hacen las detenciones de personas con discapacidad intelectual, sordos o con discapacidad visual. Se han dado los casos. Sin hacer reclamos y en una actitud propositiva, nosotros preparamos una propuesta con puros puntos que lo que nos viene a dar es casi pura capacitación. Creo que así podemos resolver el problema. Sé que de pronto la delincuencia está desbordada y que hay que poner un montón de parches ahorita, eso es necesario, pero si no vamos a la raíz de las cosas, a las personas con discapacidad no nos sirve de mucho después de que fueron violentados nuestros derechos, las recomendaciones. El asunto está así de simple. Cuando alguien violenta los derechos de una persona en situación vulnerable, de una persona con discapacidad, no debería de ser sujeto de una recomendación, debería de ser sujeto de un castigo. Es algo criminal. Las recomendaciones en este caso no sirven. Los derechos humanos hay que enseñarlos a las personas, a todas, para que aprendan a respetarlos. Le voy a pedir a la secretaria técnica nos lea los puntos en específico. Sí. La primera propuesta a corto plazo es capacitar a los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal en cuanto al tema de discapacidad. Esto con el fin de que tomen mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad. Se fomente el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. 2. Crear un nuevo modelo o integrar a la alerta AMBER a las personas con discapacidad y adultos mayores. Esto con el fin de que sea más fácil el poder localizar a alguna persona que por razones ajenas a ella se encuentre extraviada o en riesgo. ¿Haces un alto? Sí. Quisiera comentarles al respecto. Ha habido casos donde personas con discapacidad intelectual se han extraviado y como no estamos dentro de una alerta AMBER, y de hecho, quienes trabajamos por las personas con discapacidad, les podemos decir que jóvenes con síndrome de Down, por ejemplo, es como si fueran un niño. Deberían de estar dentro de una alerta AMBER. Personas adultas mayores que de pronto ya no pueden recordar dónde vivían o que tienen alguna otra condición deberían de estar sujetas a lo mismo. Entonces, lo que dice esta mesa es, si no puedes crear una alerta para personas con discapacidad y adultos mayores, inclúyelos dentro de la alerta AMBER. ¿Cómo? No sabemos. Ahí está la propuesta. 3. Hacer una campaña de difusión masiva, así como programar una rueda de prensa para dar a conocer los programas sociales que puedan ser de impacto para las personas con discapacidad en cuanto al tema de seguridad se refiere. Esto con el fin de que las personas con discapacidad que tengan acceso a los medios de comunicación puedan estar informados y exista una mayor cultura de la seguridad. Otra vez, me ha tocado escuchar infinidad de personas con discapacidad que tienen la idea que lo que era la alerta 066, ahora el 911 o C4, piensan que es la policía. De por sí no hay formatos accesibles para que denuncien y todavía tienen una idea equivocada de quién sirve. Uno dice, llama al 911 y dice, no, es la policía, cuidado con la policía. Necesitamos revertir todo eso, definitivamente, porque debe de haber policías buenos, debe de haber policías malos, eso es lógico, pero la realidad es que no lo sabemos y no podemos etiquetar que todos son malos, y esa es una cuestión de desconocimiento porque no nos conocemos. Capacitar a Seguridad Pública Municipal en cuanto al protocolo de actuación inserto en el artículo 13 del reglamento por los derechos de las personas con discapacidad del municipio de Tijuana. Aunque la palabra capacitación suena y suena y suena una y otra vez, nosotros como ejemplo empezamos por hacer que la mesa de discapacidad, seguridad y acceso a la justicia se capacitara a sí misma sobre personas con discapacidad. Entonces, dentro de una de nuestras reuniones de trabajo, todos los que le integramos tuvimos que capacitarnos al respecto. El buen juez por su casa empieza. Adelante. 5. Crear en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado un protocolo de actuación en casos donde intervengan personas con discapacidad para los cuerpos de seguridad del Estado. Bien, si tenemos un protocolo en el artículo 13 del Reglamento por los Derechos de las Personas con Discapacidad,
los cuerpos municipales están obligados a seguir ese protocolo, pero yo creo que seguridad del Estado no, entonces que creen su propio protocolo, aquí estamos para apoyarlos. Propuestas a mediano plazo. Primera, capacitar a las autoridades judiciales en cuanto en el tema de discapacidad. Sí. Deben aprender a conocernos antes de aplicar protocolos. 2. Capacitar a las autoridades judiciales en cuanto al conocimiento y aplicación del protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para con las personas con discapacidad, asegurando que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. Adelante. 3. Trabajar en capacitaciones para la reinserción de elementos de los distintos cuerpos de seguridad que adquieren una discapacidad en cumplimiento de su deber. Esto siguiendo el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual dice: los Estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. Tenemos casos registrados de personas que han llegado a la discapacidad en cumplimiento de su deber y ya no son aceptados dentro de una persona por adquirir una discapacidad. Es un motivo de discriminación el despedirla. Les comento, la discriminación no debería de ser un asunto de recomendaciones, debería de ser un asunto penal. Está mal. Si yo adquiero una discapacidad el día de hoy y yo soy policía municipal con 30, 40 años o con 15 años de servicio, ya tengo un montón de experiencia para que se me reubique en otra área. Hay casos que tenemos y que de hecho nosotros atendemos y no los han reinsertado dentro del trabajo que estaban haciendo. Y la última propuesta, proponer a la Academia de Policía, ASPE, implementar la capacitación permanente y obligatoria para que los futuros elementos de los distintos cuerpos de seguridad de nuestro Estado estén comprometidos y obligados a proteger a todos los ciudadanos con los valores del respeto a la dignidad de todo ser humano, ya que solo en el reconocimiento y conocimiento de la diversidad que habita nuestro país lograremos llegar a un estado de armonía y más seguro. Sería importante, fíjense lo que pasa, yo voy a hacerles un comentario un poquito diferente, tal vez parezca que se salga del tema, pero salimos allá afuera y pregúntenle a la gente en silla de ruedas, a la gente con muleta canadiense, a las personas embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad visual, ¿qué tal está su ciudad? Y ellos les van a contestar, horrible. ¿Saben quién urbanizó eso? Gente que salió de universidades y que están preparados para el tema. Para lo que no están preparados es para conocer a las personas de las que es la ciudad. ¿Quiénes son los propietarios de la ciudad? Las personas que lo habitan. Y uno diseña y construye para los perfiles que habitan, ya sea una casa, una colonia o una ciudad. ¿Estos arquitectos son malos? No, estos arquitectos no nos conocen. Creo que ese es un problema. ¿Saben por qué? Porque en sus universidades nunca se les dijo, estos son los diferentes tipos de personas y esta es la antropometría que tiene cada uno de ellos, las medidas. Personas de talla baja, diferentes características. Entonces diseñaron para un solo perfil, porque no tienen una materia de discapacidad o de diversidad. Nosotros lo que estamos proponiendo aquí es que a las academias de policía de este estado se les incluya una materia que ustedes sabrían cómo le llamarían, pero conociendo la diversidad, que ya salgan de carrera. Ellos están ahí para proteger y servir a toda la comunidad. Yo soy la comunidad. Las personas con discapacidad que represento son la comunidad. Y creo que sí lo podríamos corregir para no únicamente estar poniendo los parches. Ponemos los parches y al mismo tiempo trabajamos desde abajo.
Y sería todo. Gracias, señor.